Buenas tardes, hoy nos encontramos con el profesor Jesús de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y hoy vamos a hablar un poco acerca del tema del lenguaje inclusivo o lenguaje de género. Entonces, antes de comenzar, profe, quisiera que nos comentaras un poco acerca de ti, de tu trabajo. Bueno, mi nombre es Darío Uribe, Jesús Darío Uribe, y llevo ya tal vez unos 20 años como profesor y también como realizador audiovisual. Digamos, en términos generales es como parte de mi trayectoria siempre ha sido como hacer sobre todo televisión, pero también muy de la mano siempre de las clases. Entonces ya tengo como cancha en clases. Listo, profe, perfecto. Bueno, ahora sí entrando un poco más en tema, quisiera saber si usted cree que la forma en la que nosotros nos comunicamos influye en el reconocimiento del otro y sus diferencias sin importar el género. Yo creo que eso es una condición cultural, realmente, porque no hay, siempre va a depender de los contextos, o sea, los contextos son los que nos determinan a nosotros como sociedad. Por ejemplo, un contexto indigenista, por decir algo, te establece a ti cuáles son los parámetros comunicacionales que vas a tener con tu comunidad. Por eso es que cuando nosotros ingresamos a una comunidad indígena, por ejemplo, tenemos que entender muchas cosas, como por ejemplo que a la maloca se entra de espaldas. Lo mismo pasa con las comunidades afrodescendientes, con las comunidades LGBTI que han desarrollado unos códigos particulares de comunicación. Entonces yo pienso que realmente lo más importante, más allá de hasta dónde influye y hasta dónde no, es tener la capacidad de entender eso en los diferentes contextos. Listo, profe. ¿Y usted cómo cree que influye la comunicación en las dinámicas sociales? Y si esta tiene que ver con la representación que se construye del otro. La comunicación en las dinámicas sociales es fundamental, eso sí, digamos, la comunicación, digamos, la forma de estructura de una sociedad siempre está directamente relacionada con cómo, mejor dicho, la comunicación es como el pegante que permite que esa sociedad se cohesione. Entonces, cuando son las sociedades fluidas, son sociedades que consideramos, por ejemplo, intelectuales, como la sociedad francesa. Es una sociedad que consideramos, el resto del mundo considera la sociedad francesa la sociedad de los intelectuales. Mientras que, por ejemplo, países como Bolivia tienen una sociedad mucho más indigenista, o como el Ecuador. Colombia en particular tiene como toda esa diversidad que lo que nos hace es que cada región tiene como unos códigos específicos para comunicarse entre ellos, y eso digamos es lo que logra de alguna manera que todos esos ejercicios de comunicación uno los vaya entendiendo desde dinámicas diferentes. Por eso el contexto es tan importante. Y bueno, ya hablando como un poco más acerca del lenguaje inclusivo, ¿usted qué tan fácil cree que es adaptarse a un nuevo lenguaje? Yo creo que eso es lento, pero se puede. Digamos, utilizar términos como todes, por ejemplo, creo que no es necesariamente inclusivo y no es necesariamente exclusivo. Porque finalmente nosotros no solamente nos estamos refiriendo a las personas como nacen y como la veo, porque el contexto es importante. Entonces, si yo veo que ese contexto, en un contexto particular, y veo que una mujer se reconoce como hombre, por ejemplo, y cuando me la presentan me dice, yo me llamo Juan Carlos, la lógica me indica que yo me debo referir a ella como él. Un poco lo que le pasa a la profesora Brigitte Baptiste. Alrededor de Brigitte Baptiste todos nos referimos a ella como la profesora Brigitte, porque cada vez que se le pregunta, esa persona dice que es Brigitte Baptiste. Entonces, así tenga cara de hombre, así tenga voz de hombre, porque además tiene una voz gruesa, nunca la he intentado falsear, digamos. No habla, ay, sí, yo me llamo Brigitte, no. Es como es, pero nuestra capacidad, digamos que también tiene mucho que ver con ese elemento contextual, que es el que nos permite referirnos a Brigitte como Brigitte, y entonces en ese orden de ideas como ella. Entonces, en ese sentido yo creo que el lenguaje no es necesariamente ni inclusivo ni exclusivo,
y que todos esos cambios, como por ejemplo este tipo de cambios, los cambios de que ahora toca bañarse las manos constantemente, seguramente yo espero que en Colombia la gente entienda que el tapabocas no es solamente por la pandemia, sino que de ahora en adelante cada vez que tenga gripa, lo ideal es que se pudiera utilizar el tapabocas y que además no sea visto como el tipo raro que todavía cree en el COVID y no sé qué, sino que lo hago porque quiero proteger a los demás. Entonces utilizaré el tapabocas porque quiero proteger a los demás de la gripa que en este momento tengo. Entonces yo creo que el asunto del lenguaje inclusivo apunta es como a eso, ¿no? Finalmente, al asunto contextual y que además esos procesos van a tener que ser lentos en el tiempo. Porque, por ejemplo, esto ha sido difícil y nos tocó aprender a usarlo en 2 meses. Para el resto del mundo fue diferentísimo. Habían sociedades que ya estaban habituadas y para ellos no fue nada espectacular tener que usar esto, como las sociedades asiáticas que piensan en el otro. Entonces, en ese sentido yo creo que no es necesariamente el lenguaje el llamado a buscar y a fortalecer esos procesos de inclusión, sino que es todo un proceso que además va a ser largo, como las negritudes, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras que viven en Colombia, son reconocidas como sujetos ciudadanos, sujetos de derechos en 2012, y la esclavitud se acabó en Colombia hace más de 100 años, pero hasta el 2012 los reconocemos como personas negras, raizales, afrodescendientes y palenqueras. Pues tuvo que pasar todo este tiempo para que reconociéramos al negro. Todavía no reconocemos a muchos indígenas. Entonces todas las comunidades LGBTI, las personas que se sienten identificadas con otro género, van a tener que esperar también su turno de adaptación en los contextos sociales. Y bueno, profe, ¿usted cree que es necesario sustituir o cambiar la gramática para establecer un lenguaje diferente? Yo creo que no. Yo creo que la cosa es una cosa más mental y más de entender ese asunto contextual. No, porque la gramática finalmente tiene unos parámetros, o sea, no podemos decir que porque aparece una nueva teoría, yo qué sé, de la relatividad espacial, vamos a cambiar todo el modelo matemático que ya tenemos establecido. Entonces me parece que la gramática finalmente está ya clara y determinada y específica y tiene unos parámetros que la RAE, digamos, constantemente está actualizando. Yo creo que es más un ejercicio de adaptación a esas dinámicas, pero de adaptación social a esas dinámicas, y no es culpa de la gramática y mucho menos es culpa del lenguaje. El lenguaje no tiene la culpa de que ahora nosotros estemos discutiendo eso. Aunque se ven fenómenos, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos cuando tú dices nigger, es muy ofensivo. En cambio aquí la gente se refiere al otro como, venga negro, y no pasa nada. Si te das cuenta, finalmente no vamos a cambiar la gramática porque palabras como marica, que está directamente relacionado con el contexto y en la forma como la digo. Entonces yo hay gente a la que le digo, venga marica, hágame un favor. Y hay gente que le digo, no sea tan marica. Y ya hay, como cambia el sentido, si te das cuenta, la gramática no tiene la culpa. El asunto es contextual. Bueno, y ya para terminar con esta última pregunta, profesor, ¿cree que el lenguaje de género es una de las posibles soluciones a disminuir la desigualdad de género? No, yo no creo que eso... Sí, yo creo que eso no es más que una discusión alrededor de una cosa que ni siquiera se debería discutir, porque lo que es importante es el asunto de los derechos, y los derechos son para todos y todas. Entonces el asunto gramatical de cómo me refiero yo a alguien, pues casi que no debería importar. O sea, finalmente en algunas sociedades todavía se bustea. En la sociedad española todavía utilizan el vosotros y nosotros no. Los argentinos no tutean casi. Y así, digamos. Entonces, digamos que la forma expresiva, yo no creo que haga grandes aportes, no creo que eso logre cambiar algún tipo de mentalidad. O sea, no creo que con el tiempo todos, por empezar a hablar de todes, por ejemplo, no creo que porque yo ya llegue a un auditorio como este y hable, buenas todes,
que con eso ya toda la gente con el tiempo diga, ah, sí, yo ya me voy a empezar a referir a todo el mundo como todos. Creo que eso no va a afectar realmente. Ok. Listo, profe Jesús, muchísimas gracias por pues, prestarnos acá el tiempo también, por comentarnos su opinión, su punto de vista. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias.